lidocaína al 2.5%, con lidocaína va a tener un inicio de 45 a 60 minutos y va a tener una duración de 2 horas. Entonces, por eso es importante que se ponga con tiempo el medicamento para que cuando vayan a hacer algún trabajo, por ejemplo, un tatuaje o que van a analizar a un niño, pues se le tiene que dar esa latencia de que no le va a doler al niño a la hora que lo piquen o a la hora que les hagan el trabajo. ¿Okay? Por eso no está el spray, que es lidocaína. Si no hay una herida, no va a haber efecto, porque eso va pues, a absorberse por los tejidos, por la sangre y ya va a dar el efecto de que se le duerme esa parte, ¿sale? Pues no vamos a tener la lidocaína como tal, el 1 al 2%, viene lidocaína sola, el 1% son 10 miligramos por mililitro y el 2% son 20 miligramos por mililitro. Y también vamos a tener lidocaína con epinefrina. ¿Okay? Se le aplica epinefrina para que disminuya su latencia de efecto. Entonces, es más duradera. Está prohibido aplicar lidocaína con epinefrina en mucoso, ¿okay? Porque la epinefrina va a ser una vasoconstricción y si lo aplican en mucosas se les va a necrosar esa parte. Cuando se vayan al servicio social, luego llegan los bebés recién nacidos y quieren que les pongan aretes a los bebés y pues te pagan, ¿no? O sea, entonces no se les va a ocurrir ponerle al bebé lidocaína con epinefrina porque aunque es cartílago, pues no hay mucha irrigación, pero no le vayan a poner, no le ponen lido simple, ¿ok? Bueno, ¿para qué lo vamos a usar? Para infiltrar, o sea, si van a quitar alguna bolita de grasa, bueno, infiltran ahí. También viene tópico, epidural o espinal. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de esos tipos de bloqueos. Y también para bloqueo periférico, como les dije, tienen una cirugía de hombro y pues les bloquean esa parte, ¿no? O regional, que es, la regional es una región, por ejemplo, las cesáreas, pues nada más vas a bloquear de la cintura hacia abajo. O intravenoso, ya habíamos visto que la lidocaína también es un antiarrítmico, entonces esos son sus usos, ¿ok? Vienen ahí la duración, yo nomás se los puse, no se los voy a preguntar, no los voy a preguntar, los mecanismos de acción. Y así como tenemos, vamos a tener dosis máxima, ahorita vamos a ver cuáles son los efectos adversos o tóxicos de los medicamentos, ¿okay? Vamos a tener por otra parte la bupivacaína. La de la bupivacaína vamos a tener dos, la hiperbárica y la isobárica. Hiperbárica va a tener mayor varicidad que el líquido cefalorraquídeo, entonces por eso es hiperbárica. Y la isobárica va a ser del mismo varicidad que el líquido cefalorraquídeo, porque estos los vamos a utilizar más ahí. La hiperbárica va a tener glucosa, por eso se hace hiperbárica. Cuando ponen ustedes bupivacaína hiperbárica, generalmente le piden al paciente que se acueste del lado donde va a ser la cirugía. Por ejemplo, el apéndice, ¿de qué lado está? Derecho, normalmente, ¿verdad? Entonces le piden al paciente que se ponga del lado derecho, ustedes ponen el medicamento y se va a fijar más sobre su lado derecho. También si tienen, por ejemplo, alguna fractura de cadera, no sé, lo ponen del lado derecho y se va a fijar más en ese espacio. Sí se va a dormir la otra pierna, pero no tanto. Es la hiperbárica. La isobárica va a ser el efecto contrario. Entonces, la isobárica, por ejemplo, si tienen, que eso se utiliza más como para fracturas de cadera, si se fracturaron el lado izquierdo, pues obviamente que va a ser muy molesto para el paciente ponerse del lado izquierdo, pues lo ponen del lado derecho, le ponen isobárica y se va a fijar en el lado izquierdo. Va a ser lo contrario de la hiperbárica. Estos medicamentos, ahorita vamos a ver cómo, bueno, cuando se utilizan en anestesia regional, van a llegar a ciertas metámeras, y entonces van a tener algunos efectos cardiotóxicos, van a vasodilatar y entonces van a causar hipotensión y bradicardia dependiendo qué metámera alcance.
Entonces, la bupivacaína hiperbárica es más cardiotóxica que la isobárica. La isobárica no es, o sea, va a ser cardiotóxica, pero no tanto. ¿Ok? Bueno, y luego vamos a tener a la ropivacaína al 0.2% y al 0.75%. Este medicamento va a tener mayor sensibilidad, es más sensitivo, o sea, le va a quitar al paciente más la molestia o el dolor que lo motor. Por eso es que la ropivacaína la utilizamos más, sobre todo para los trabajos de parto, porque les va a quitar el dolor, pero van a seguir moviendo las piernas de los pacientes. Mira, al 0.2 son 2 miligramos por mililitro y al 0.75 son 7.5 miligramos por mililitro. ¿Okay? Y entonces, están aquí los tipos de técnicas, porque eso se los puse, digo, también es mi área, ¿verdad? Pero también viene en su libro, de cómo vamos a utilizar los medicamentos. Vamos a trabajar nosotros siempre a nivel de la columna. Entonces, la médula espinal en adultos va a terminar entre L1 y L2. En los lactantes en L3. Entonces, por eso a los lactantes se les va a poner un bloqueo caudal. ¿Okay? Si se dan cuenta, aquí está pues con la médula espinal más o menos, y aquí están el L12, L1, L2 y L3. Entonces, los bloqueos en los lactantes van a ser como por S2, es muy caudal, y entre los pacientes ya adultos entre L2 y L3, porque pues se supone que terminó la médula entre L1, la mayoría termina entre L1, entonces le haces etiqueta entre L2 y L3 para evitar que vayas a lesionar. Van a pasar, cuando meten la aguja, pasan piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento intraespinoso, el ligamento amarillo, el espacio peridural, la dura madre, el espacio subdural, el aracnoides, y después ya vamos a tener el espacio subaracnoideo, y ya después te sale el líquido cefalorraquídeo. Hay dos tipos de bloqueos, está el epidural, si se dan cuenta, aquí está el bloqueo epidural. Entonces, va a llegar ahora sí que va a ser antes de la dura madre, y entonces para este tipo de bloqueos nosotros vamos a ocupar más volumen de medicamento, porque tienes que bañar todas estas fibras para que pueda hacer el efecto de bloquear los canales ¿de qué? De sodio, ¿ok? Y si se dan cuenta, aquí tenemos el bloqueo espinal. El bloqueo espinal pues llega directamente, pasa la dura madre, llega al espacio subaracnoideo, aquí ya tenemos el líquido cefalorraquídeo, entonces vamos a ocupar menos volumen y menos latencia, porque ya aquí las fibras están en corto, entonces va a ser el efecto muchísimo más rápido, ¿sale? Esa va a ser la diferencia entre una y otra. Y bueno, uno bloquea a nivel de las crestas ilíacas, va a haber tóquense aquí todos donde tienen su cintura, y si se llevan los dedos hacia atrás, ahí hacen una línea imaginaria que es la línea de Tofier. Entonces ahí es más o menos donde está L2 y L3, ahí es donde se bloquea, pero no todas las pacientes están así, hay unas que están muy gorditas, y entonces bueno, ya uno las sienta, ¿verdad? Habla también de las técnicas anestésicas. El catéter epidural, el que va aquí antes de que llegue a la dura madre, es si se dan cuenta, llega uno al espacio, antes de la dura madre, y aquí se pone, llega al espacio epidural, y aquí va un catéter. Entonces, pues, este catéter te permite estar administrando medicamentos sin necesidad de volver a picar. Pues ahí están los equipos. Ese es un equipo de raquia, la aguja está grande, aquí yo les puse uno real, mide más o menos unos 10 centímetros, y esta otra chiquita entra aquí para que puedas llegar al espacio subaracnoideo. Una de las complicaciones que vamos a tener es que esta aguja grande, esta que está aquí, pues va a tener un diámetro muchísimo mayor que la ultracre. Entonces podemos lesionar la dura madre, y el paciente puede empezar con cefalea, con dolor de cabeza 24 horas después, porque pues obviamente el diámetro es mayor. Entonces,
va a haber una fuga de líquido cefalorraquídeo. Si hay una fuga de líquido cefalorraquídeo, pues tenemos que aumentar esa presión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Se acuerdan? Ya vimos medicamentos para eso. ¿Alguien que me diga? No, para aumentar aumentas la presión. ¿Mande? La presión. Aumentas la presión, pero a nivel del espacio subaracnoideo, y eso hace que se cierre. No. ¿Diopental? ¿Diopental para qué? Para los pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico, disminuye. Sí, ¿No se acuerdan que vimos la ergotamina? La ergotamina y la cafeína. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a dar nosotros ergotamina y cafeína. Esta aguja, si se dan cuenta, es más chiquita, entonces no, o sea, va a entrar, vas a ponchar la dura, pero no va a haber una fuga de líquido cefalorraquídeo porque su diámetro es menor. Aquí yo les puse un ejemplo de una técnica, pero ya por el tiempo no la vamos a ver. Entonces, las complicaciones van a ser dolor en el sitio de punción, pueden haber paresias y parestesias, porque a la hora que metas la aguja puedes lesionar algún nervio, cefalea, inclusive puede haber parálisis. Uno de los efectos adversos de los anestésicos locales va a ser la toxicidad. El paciente te va a decir que le vas a ver la boca metálica, puede decir, siento la boca muy metálica. Luego van a tener dislalia, o sea, como que no van a coordinar lo que dicen. Después se van a hipotensar, van a desaturar, va a ir una bradicardia, convulsión y puede haber paro. Un reversor de los anestésicos locales es emulsión lipídica al 20%. Entonces, si tienen, y eso no nada más, claro que la toxicidad va a ser más rápido si es a nivel de peridural o subaracnoidea, pero también puede ser inclusive que ustedes infiltren, les puede pasar eso. Entonces, si tienen emulsión lipídica, eso lo van a revertir. De otra manera, el paciente se les puede morir. ¿Ok? Entonces, aquí terminamos con anestésicos locales y sí me da tiempo de empezar a ver antiparkinsonianos. 2 minutos. Es a las 9:50, ¿no? ¿En el parcial de lunes va a venir drogas? Sí. ¿Desde drogas? Desde alcoholes. ¿Nos puede mandar la lista de los medicamentos de la médico, Manu? Sí. Vamos a tener el papelito de drogas también. No son papelitos, son parciales. Se los estoy dividiendo. Bueno, vamos a hablar de antiparkinsonianos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando hay Parkinson? ¿A qué se debe el Parkinson? ¿Es una falta de qué? De dopamina, exacto. Entonces vamos a tener que es el Parkinson, vamos a tener dos vías, una vía directa, otra vía indirecta. ¿Okay? Y entonces vamos a tener a la sustancia nigra compacta. Viene la sustancia nigra compacta y va a liberar dopamina. Esa dopamina va a ir tanto a la vía directa como a la vía indirecta. Por la vía directa vamos a tener que la dopamina va a estimular a los receptores de 1. Al estimularlos va a liberar GABA. GABA que quedamos que era inhibitorio o excitatorio. Inhibitorio, ¿ok? Entonces va a inhibir el globo pálido interno a la sustancia nigra reticular, no va a pasar nada, el globo pálido interno y la sustancia nigra reticular no va a hacer nada, está bloqueado porque lo está inhibiendo, y entonces va a ir al tálamo y va a favorecer a que nosotros tengamos los movimientos normales. ¿Okay? Por otra parte, la dopamina va a ir a los receptores de 2 por la vía indirecta, pero en lugar de ser un agonista, los va a bloquear. Entonces va a haber bloqueo de la dopamina, no hay liberación de dopamina, el globo pálido externo no se va a ver afectado, no va a liberar nada, pero vamos a seguir teniendo GABA. GABA va a inhibir el núcleo supralámico de Lewis
y entonces no pasa nada, ¿ok? Nosotros nos seguimos moviendo de la misma manera. Eso es lo normal. Lo anormal en el Parkinson es que no hay dopamina. Entonces, al no haber dopamina, pues obviamente que la vía directa va a estar poco activa porque no hay dopamina, entonces no hay nada que esté estimulando a los receptores, o bueno, hay poca estimulación y entonces el globo pálido interno y la sustancia reticular pudiera estar un poquito activa. Pero aquí, al no haber dopamina, a los dedos, pues no va a haber nada que esté inhibiendo esos receptores. Entonces va a venir GABA, va a inhibir al globo pálido externo, no va a haber liberación de GABA y entonces el núcleo subtalámico de Lewis, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar glutamato. ¿Y glutamato qué es? Es excitatorio. Entonces, al ser excitatorio, pues va a venir a agonizar al globo pálido interno de la sustancia negra reticular y entonces va a ser todo un desastre, ¿ok? Y entonces es lo que va a provocar los movimientos extraños en el paciente del Parkinson, ¿ok? Entonces, ¿qué va a dar? Va a dar temblor de manos, rigidez de nueva dentada, bradicinesia, un caminar lento y con pasos pequeños. Entonces, pues lo que nosotros tenemos que hacer, si no hay dopamina, pues ayudarlos a que produzcan un poco de dopamina. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar, se utiliza sobre todo la levodopa. A inicios de, cuando se empezaron a descubrir los medicamentos para el Parkinson, solamente daban levodopa, pero la levodopa, como la dopamina no puede entrar por sí sola, no cruza la barrera hematoencefálica, entonces le tenía que dar un precursor de la dopamina, que es levodopa. Pero si se la daban por sí sola, si se dan cuenta ahí está la figura, del 100% que ellos tomaban, solamente del 1 al 3% llegaba al cerebro a hacer su efecto y tenía que darse en ayunas para que no se, para evitar que el pH del estómago sufriera cambios y entonces de esa manera se absorbiera, pero pues aún así no había mucha respuesta. Entonces después implementaron levodopa con carbidopa, que carbidopa va a ser un inhibidor de la carboxilasa. Entonces, al unir la levodopa con la carbidopa, se vio que llegaba un 10%. Y entonces empezaron a ver que estos pacientes se controlaban. Porque deben saber que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. O sea, el paciente se va a controlar. No se le va a quitar, pero se va a controlar de su Parkinson. Entonces, empezaron a tener, a salir estos medicamentos, ¿no? Como levodopa de 250 que viene con carbidopa. La levodopa va a ser el precursor de la dopamina, la carbidopa va a ser un inhibidor de la dopa de carboxilasa que va a inhibir la eliminación rápida de levodopa, ¿ok? Y aquí vienen las dosis no se las voy a preguntar, nada más les voy a preguntar los mecanismos de acción. Por otra parte vamos a tener a entacapona, ¿ok? Que también viene con levodopa y carbidopa. Entonces la levodopa ya sabemos que es el precursor de la dopamina, que la carbidopa va a ser un inhibidor de la carboxilasa y la entacapona va a ser un inhibidor de la catecol o metiltransferasa, que también va a disminuir la eliminación de la levodopa. ¿Se toman juntos? Es que viene la pastilla toda junta, o sea, hicieron una mezcla, ¿okay? Para que hubiera mayor respuesta de los medicamentos, de los antiparkinsonianos. ¿Es igual que los mismos indicaciones de tomar puedes tomar las ayunas y para un mejor efecto, pero puedes tomarlo con comida y no va a haber disminución del efecto. Ajá. Entonces, y luego también tenemos a pramipexol, porque que se va a estimular a los receptores de la dopamina en el cuerpo estriado. Deben de también saber que va a haber un parkinsonismo inducido por medicamentos. Entonces, en sí el Parkinson como tal pues es una enfermedad difícil de diagnosticar y hay que tomar en cuenta que hay personas que toman, por ejemplo, la reserpina o aloperidol, metoclopramida y las fenotiacidas, pueden provocar un parkinsonismo inducido por medicamentos. Entonces hay que hacer bien el interrogatorio a los pacientes. Tengan mucho cuidado con la metoclopramida. Esa no se la vayan a pasar al paciente, o sobre todo cuando es IV, de golpe, siempre en una solución de 100.
porque les va a dar un síndrome extrapiramidal. Entonces el paciente se pone a temblar. Eso es lo que quiere decir, ¿sale? Entonces aquí vamos a terminar. Hasta aquí va a venir el examen del lunes, ¿ok? Nada más acuérdense que los mecanismos de acción es lo único que tienen que hacer. Y leer bien en el examen, ¿sale?